Bueno, bienvenidos a todos. No sé si habéis visto allá en el fondo, cerca de la puerta, hace un ratito, pues un matrimonio oriental. Y ellos son de Corea del Sur, nos han explicado, y son misioneros evangélicos. Y pasaban por aquí visitando, iban por la Plaza Cataluña, y vinieron a -10, comentaron un poco con nosotros, y han vuelto para ver el inicio culto y luego han estado en la alabanza y se han ido. Digo, bueno, que Dios los bendiga grandemente. Pues bienvenidos a todos. Si alguien más se plantea bautizarse, adelante. Si has creído en Jesucristo como tu Salvador, pues es una gran oportunidad para ello. Y es cumplimiento de la ordenanza del Señor. Muy bien. No sé cómo estamos con el tema de ofrendas. Pues vamos a ir dando inicio. Estamos en una serie que se llama Mundo Espiritual, de la cual hemos hablado pues, de toda la realidad espiritual, cómo surgió esa falta de bien, el mal, a través de Satanás que cayó al mundo y cómo entorpeció muchas cosas. Y luego también estuvimos hablando de que Satanás es padre de mentira y cómo intenta mentirnos, a veces de forma muy directa y a veces simplemente torciendo un poquito de la palabra para al final crear un enredo impresionante que nos vaya desviando de Dios. Y en esta tercera entrega quería hablar de la armadura de Dios. Y quería empezar simplemente pues, comentando que seguramente pues, has visto pues, alguna edición de los Juegos Olímpicos y alguna de las disciplinas que más te gustan. Quizás pues, natación o gimnasia rítmica, o quizás el fútbol sub-21, o quizás relevos. Y normalmente está demostrado psicológicamente, y también puedes ver las fotos, que normalmente cuando salen en el podium, el que está más feliz de todos es el primero. Lógicamente ha ganado el oro. Y luego el que está más feliz no es el segundo, sino es el tercero, porque dice, al menos he llegado aquí. Pero el segundo dice, por poco no he llegado, qué lástima, me faltó una cabeza, me faltó un gol, me faltó que no se me cayera la maza en el momento indicado. Y entonces al final te das cuenta que es un poco un absurdo. Ahora estamos viviendo algunas finales de Copa del Rey, de Champions, no sé qué, y el segundo se queda como muy cabizbajo y el tercero dice, bueno, al menos estoy aquí, ¿no? Y fíjate que a veces lo importante no es ganar, sino la actitud que uno tiene, ¿no? Si realmente el que está, no sé, queda segundo, está pensando en he ganado, o bien está pensando me he ganado contra mí mismo, es decir, he mejorado. Y si sigo mejorando, si sigo aprendiendo, pues un día, si me merezco el oro, me lo mereceré. Y encontramos en Hebreos capítulo 11, el capítulo que se llama como de los héroes de la fe, y narra de muchos personajes de forma más velada o menos velada, pues sobre Enoc, sobre Abel, sobre Moisés, de forma más velada sobre Isaías, y habla de cómo ellos vivieron su carrera en esta vida. Y fíjate lo que dice, por ejemplo, de un personaje que es Abraham, que hace unas semanas pues, se predicó de él en la tesitura con Lot. Pero fíjate de Abraham lo que dice, 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, hasta ahí bien. Es decir, Abraham está en una población, Dios le dice que salga a una nueva tierra y obedece y sale,
teniendo la esperanza de encontrar una ciudad cuyo constructor y el arquitecto es Dios. Pero fíjate cómo continúa. En el versículo 13 dice, conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido. Y ahora yo te pregunto, tú que conoces la historia de Abraham, y si no, pues nos las preguntas en el grupo de vida o luego en el pica pica. Si ves la vida de Abraham, pues tuvo a Isaac, tuvo ganados, vería algunos nietos, lo que fuera, pero él no vivió en un lugar donde la ciudad era construida por Dios y era todo el fruto de las promesas. Él salió y vio estrellas y dice, así será tu descendencia, pero él no lo vio, no nos vio a nosotros. Sino que dice la Escritura, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y Dios a veces nos da promesas que no vamos a alcanzar en esta tierra, pero que Dios nos invita a andar como si ya las hubiéramos alcanzado. Mirándola de lejos, mira así de lejos, como en tu mente de fe. Créelo, como Dios lo va a hacer, esté yo o no, esté en el cielo o no. Salúdalo, a ver, saluda. Saluda las promesas, lo que Dios nos ha dicho, ese avivamiento que va a llegar en esta tierra, esa multiplicación, tantas cosas. Confiésalo y explica lo que Dios dijo en ti. Y quiero hablarte de esto, porque fíjate una cosa, y esto va a crear una dualidad. Y cuando es una dualidad, cuando es un cruce, es muy bueno, porque nos decidir derecha a izquierda y no quedarnos con un pie en cada sitio. Porque hay algo mejor que alcanzar una promesa. Y tú dices, no, si la promesa es maravillosa y yo quiero alcanzarla. Pero hay algo mejor que alcanzar la promesa, que es tener la actitud correcta. Porque el premio no está en el cumplimiento de nuestra promesa, sino en el resultado de nuestra fe. Esto es nuestra actitud, cómo respondemos ante las situaciones. Nosotros como seres humanos y como esta sociedad nos ha enseñado, funcionamos por circunstancias, por objetivos, por alcances, por logros, la carrera, el coche, la pareja, los hijos, lo que fuera, el ministerio, lo que fuera. Pero Dios tiene un viaje no a nuestras circunstancias, porque al fin de cuentas todo eso pasará y un día no estaremos. Sino que Dios, en vez de un viaje a las circunstancias, tiene un viaje a nuestro corazón. Y realmente lo que le interesa en nuestro corazón. Entonces nosotros ahora podemos decidir en ese cruce que os decía, vivir por las circunstancias o vivir por la actitud correcta. Y eso es lo que va a dividir diametralmente, drásticamente, tu compromiso y tu caminar con Dios. Si es por las circunstancias, pues nos pareceremos a uno más de este mundo, que bueno, pues bien. Pero si es por la actitud, es lo que brilla algo celestial. Y la pregunta es, ¿qué eliges? ¿Por qué quieres vivir a partir de hoy? ¿Por qué has estado viviendo? Bueno, nos puede servir para tomar decisiones, pero sobre todo, ¿por qué decides vivir? Y Efesios capítulo 6 dice el texto, a partir del versículo 13. Pablo dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Es decir, para vivir con esa actitud, tienes que capacitarte, tienes que vestirte, tienes que hacer el esfuerzo de potenciar tus opciones. Y es, toma toda la armadura, no algunas partes, sino toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Días malos todos vamos a tener, o hemos tenido o tendremos. Dice, pero hay que resistir. Dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, no acabar ahí de decir, uy,
ha sido horrible y ya me quedo aquí abajo. Es algo muy duro que me pasó y ya casi me acomodo en ese victimismo. Yo me acuerdo en la iglesia donde conocí al Señor y me bauticé, que cantábamos una canción de tanto en tanto, que era de Jesús Adrián Romero, y como sabéis que canto muy bien, pues os voy a deleitar con mi cántico. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Mira, después de esa canción, gracias. Después de esa canción, o sea, la iglesia no acaba arriba, acaba como, es verdad. Uno diciendo, es que mi hermano se ha ido a vivir a América, lo echo de menos, y otro, es que se me quemó el arroz ayer por la noche. ¿Sabes? Cualquier cosa es como, no puedo más con mi vida. Pero dice, no, la armadura de Dios es para resistir y para estar firmes, no para estar ahí. Que sí que es verdad que a veces uno está así y busca a Dios y se levanta, que evidentemente es el objetivo de Jesús Adrián Romero en el momento que compuso la canción, ¿no? Pero no quedarnos en ese estado. Estad pues firmes, versículo 14, ceñidos, y ahora empieza la armadura. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Capacitémonos. Y no es fácil ponerse un traje. Yo tengo un compañero, un amigo que es policía y normalmente va al aeropuerto, va de paisano, llega allí a -5, entra y como está en frontera, en los lugares así como más de oficina, de ver qué gente se quiere colar en el país, que no, pues va de paisano. Y ahora le han cambiado el jefe y dice, ahora tengo que ir 20 minutos antes. ¿Cómo es eso? Porque nos obligan a ir uniformados. Pues tienes que ir antes, la taquilla, la habitación, te cambias, dejas tu ropita, otra vez, te vistes. No es cómodo ir uniformado, no es cómodo, pero es muy bueno para ir capacitado. Y fíjate algunos de los puntos. Vamos a mirar uno por uno en estos 6. Dice la coraza, habla de la coraza, es decir, del pecho, es decir, de la vestimenta. Y la vestimenta muestra nuestra identidad, muestra quiénes somos, cómo nos desarrollamos, qué imagen damos. Y dice que nos vistamos con la coraza de justicia. Y dice la Escritura, Efesios 2:10, porque somos, es decir, nuestra identidad, dice, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. De tal manera que cuando vemos una oportunidad para hacer un bien, no es que esté por casualidad y diga, ahora no me va bien, sino que Dios la preparó para que nosotros pongamos ahí el sello de Dios. Pero fíjate un detalle que dice el griego. Cuando dice hechura, dice cosa hecha, ¿no? Que dice, bueno, somos cosa hecha. Pero ¿sabes cuál es el término en griego? Poema. Es decir, somos un poema hecho por Dios. Nuestra vida es un poema, es una obra de arte, es algo medido, algo pensado, es algo que tiende a aroma de armonía. Y dentro de ese poema, de ese andar en justicia, dice que nos ciñamos nuestros lomos con la verdad.
Y la semana pasada hablábamos de ello, pero qué importante es no ser laxo, no relajarse, no permitir pequeñas mentiras, pequeños fraudes, pequeñitas cosas que dicen, bueno, no tiene importancia. Sí que tiene, porque el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho, Dios le pondrá. Rosa daba el otro día un testimonio de cómo se vio en una tesitura que dice, no voy a salir de esta si no miento, y ella decidió decir la verdad porque sintió de Dios que era lo correcto, y ella como obediente hija de Dios, pero luego comentaba en el pica pica, dice, se me olvidó decir que dije la verdad y no pasó nada, que todo fue bien, que realmente Dios ya se ocupará de las circunstancias, pero nosotros nos afianzamos en la actitud. Mira lo que dice Juan, nuestro apóstol amado que duró como hasta el año 100. Dice, tercera de Juan 1:4, nada me produce más alegría. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos viven en la verdad. Ver personas que viven en la verdad. Ver personas que son íntegras. Y ceñirse no es cómodo, pero ceñirse ajusta las cosas, las cuadra, le da métrica. Es como nuestro poema. Somos un poema que podría estar con un verso de 15 palabras y otro de 3. Y dice, no encaja mucho. Pero es un esfuerzo buscar que todas tengan, por ejemplo, 8 palabras. Todos los versos. Pero qué bonita es la métrica. Es un esfuerzo meterse en ese traje de látex. Pero es un esfuerzo que vale la pena. Juan también dice en 4:24, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hay una canción que luego yo he estado aquí en el ensayo y Lucas decía, esta canción es muy fuerte la que vamos a cantar luego. Porque es un compromiso muy fuerte y dice, cada uno sepa si tiene que cantarlo o no. Porque cuando cantamos es fácil cantar. Pero si lo decimos en verdad con compromiso, quiere decir que debemos andar en ello. Y gracias a Dios por Lucas que le pone las canciones que Dios quiere que la iglesia sea inspirada por ellas. Pero dice, ¿cómo ponemos nuestro calzado? ¿Vamos a ir descalzos? ¿Vamos a hacernos daño con las piedrecitas? ¿Vamos a tropezar y quizás pues, rompernos un dedo? ¿Qué calzado nos va a proteger bien? Ese calzado nos va a llevar a ir más lejos, nos va a permitir caminar más en la antigua Roma pues, por esas sendas, esas 400.000 carreteras que hicieron los romanos para predicar el Evangelio, fue un recurso fabuloso para los cristianos. Pues dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Evangelio, como sabéis, significan buenas noticias. Cíñete en los pies y lleva y camina allá donde vayas las buenas noticias de la paz. Romanos capítulo 10, y hablando de canciones os acordaréis una muy bonita de Marcos Witt, que dice, que citaba este texto, Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel, pensando en un musulmán, en un coreano, en una persona budista que nunca ha escuchado de Dios, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es decir, aquel que no conoce de Dios necesita que alguien le hable de Dios. ¿Por qué estás en el trabajo que estás? Seguramente que giras la cabeza, sea tu jefe, la persona que tienes a cargo, tu compañero o quien viene a vender el producto a la empresa. Hay personas no creyentes y te pregunto, ¿cómo van a invocar esas personas en quien no han creído en Jesús? ¿Cómo van a invocar a Jesús? Pero ¿cómo van a creer si él no ha escuchado de Jesús? Pero ¿cómo va a escuchar si nadie les predica como tú y como yo? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y somos enviados a cada lugar. Ahora hay una regularización de la inmigración
enorme, como 500.000 personas, igual pasan a ser regularizados. Y eso pues trae unos movimientos sociales importantes, porque lógicamente la cultura catalana pues quizás con el idioma se ve un poco más afectado, pero también regulariza a personas que están en situaciones muy, muy incómodas y desagradables y que son injustas también, aunque también hay otros aprovechamientos. Pero luego a ojos de Dios dice, es que no falta enviar muchos misioneros a las naciones porque las naciones vienen aquí y puedes predicar a todo el mundo. Entonces, si tienes un llamado, por ejemplo, al colectivo chino, empieza con el restaurante chino de enfrente de tu casa. Y si tienes un llamado hacia los pakistaníes, tienes pakistaníes cerca. Y si tienes un llamado pues, a los latinoamericanos, pues también tienes muy cerca de aprender su cultura, de predicarles de Dios, si no te predican a ti, porque vienen con mucha fe también. Dice la Escritura, cuán hermosos. Mira tus pies un momento. Y dite a ti mismo, cuán hermosos, el Señor dice de tus pies, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias. Qué maravilla, ¿no? Dios nos dio estos pies para predicar el Evangelio. Y si estuviéramos hablando de ese poema, ¿cuál sería? Hemos hablado de la métrica de la verdad, hemos hablado de que es un poema con identidad, pero aquí si habláramos de algo sería el título. El título es, vamos a predicar de Jesús, traer la paz. Pero dice que andemos con un escudo. ¿Por qué? Porque el enemigo envía dardos ardientes. Pero dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y Abraham, que lo citábamos hace un momento, es padre de fe porque creyó. Y eso le fue contado por justicia. Dios no quiere sacrificios, quiere creer en su verdad, en quién es Cristo, en quien murió por nosotros, en quien resucitó, en quien nos ha hecho libres, en quien ha dado su vida y nos ha regalado salvación por gracia como un regalo incuestionable. La fe piensa que no es una moneda de cambio. No es, bueno, Señor, creo, a ver si me das, porque espero que me des. Ah, ¿no me has dado? Es que la próxima vez no voy a creer. No es una moneda de cambio. La fe es una forma de vida. Es una forma de vida. Y hay personas que tenemos fe en Jesús, en lo que ha hecho, creencia, en lo que no vemos, que un día iremos al cielo. Y hay personas que tienen un don de fe. Estuvimos hablando en el seminario del Espíritu Santo y de los dones, y hablábamos, el don de fe es como, wow, creer cosas que todavía no imaginas, pero seguir ahí luchando y creyendo. Y a mí me gusta decir nombres porque ilustra ejemplos y nos hace visualizar y bajar cosas que son como muy filosóficas a tierra. Pero a mí cuando el otro día me preguntaron, ¿qué cosas te sorprenden de la iglesia? Y digo, muchas, ¿no? De cómo me bendicen. Pero yo mencionaba, pero por ejemplo el don de fe que tiene Ana Márquez, bueno, con ese gozo, con esas tribulaciones que pueda tener y que va hacia adelante y que sigue enviando versículos, pues es una maravilla de ver una fe representada que ve mucho más allá, a pesar de que a veces el presente puede indicar que la cosa va bien o que no va tan bien. Y así como muchos de vosotros, ¿no? Que es una fe que transforma. No te han dicho nunca en el trabajo, tú tienes algo diferente. Qué bonito eso, ¿no? Entonces, ¿qué es la fe en ese poema? La fe es como la voz de la narrativa. Es lo que suena en nuestro poema. Es el que lo está leyendo. Es como,
¡wow! Resuena aunque estemos callados. Pero dice también de la salvación, dice, tomad el yelmo, el casco de la salvación. Y eso quiere decir que alimentemos nuestros pensamientos de la verdad y que erradiquemos toda mentira. Hay una frase de Martin Luther King que es maravillosa, como tantas que tiene, que dice, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza. Yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. Yo puedo evitar que hagan un nido en ella. Es inevitable que surja una mentira, pero yo puedo evitar que esa mentira no se instale en mi mente, porque me fortalezco y me cierro a la verdad de Dios. Y no permito que nada. Y evidentemente la puerta al ser humano que usa Satanás es el campo de batalla de la mente. Las mentiras nos hacen sentir una cosa, sentir otra, tomar decisiones, tomar otras. Pero dice Filipenses 4:8, por nada estéis afanosos, porque el afán es una mentira. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En otro texto dice, tenemos la mente de Cristo. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, en esto tenemos que pensar. ¿Qué es verdadero? Todo lo que es honesto, en esto tenemos que pensar, y no en tanto trapicheo. En todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. A veces cuando ponen las noticias, el otro día encendía para ver un poco cómo estaba el Estado y son muy sensacionalistas. Crisis en política, crisis por el antivirus, las gasolineras, la manguera está que arde, ha subido 1 céntimo. Relájate, que todavía comemos. Pero claro, te llevan la noticia al extremo. Crisis en Madrid, crisis contra Pedro Sánchez, crisis. Y entonces dices, realmente todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, en eso pensad. Disfrutad y no dejemos irnos más allá. Y vamos a ir un poquito más profundo. Qué buenas son las experiencias celestiales en nuestra mente. Dan una dimensión de la realidad espiritual increíble. Por ejemplo, Pablo dice, conozco a un hombre en Cristo, hace 14 años, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, fui arrebatado hasta el tercer cielo. Él tiene una experiencia de haber visto el cielo. Y hablaba de 14 años antes, no se le olvidó, y eso hace que hoy o cuando vivía en la tierra, fuera peregrino en la tierra sabiendo cuál era el objetivo. No si le esposaban o no le esposaban, si le maltrataban o no, sino que tenía claro. Y qué bueno es que antes de ir a dormir nos arrodillemos y digamos, Señor, quiero sueños tuyos. Qué bueno es que digamos, Señor, yo quiero ver tu gloria, como dijo Moisés. Qué bueno es, Señor, dame experiencias sobrenaturales que te experimenten en una forma que nunca antes te había experimentado. No seamos cristianos regulares, no seamos cristianos monótonos, no seamos cristianos pasivos, lineales, porque Cristo es la mayor aventura. Vivir con Él es la montaña rusa maravillosa. Es descubrir cosas nuevas que van mucho más allá de nuestro entendimiento. Y si tú dices, bueno, pero es que yo ya tengo mi fe, a mi manera, mi lógica, recuerda que nuestra lógica también es caída en Edén. O sea que tampoco nos podemos fiar mucho. Pero lo sobrenatural de Dios es apasionante y el yelmo tiene que estar lleno de esas experiencias celestiales. Y acabando en ese poema La salvación, ¿qué sería? Pues el contenido de lo que narra
ese poema que somos nosotros. Y acaba diciendo la palabra de Dios. Dice, la espada del Espíritu, tómala, que es la palabra de Dios. Y en Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. No permitas nunca que digan, sí, la Biblia dice eso, pero tal autor, pero tal otro, pero quizás no sé qué, quizás... La Biblia es la Biblia y no hay comparación alguna. Es la profecía más segura y no es de interpretación individual, sino que la Iglesia entiende su mensaje. Y dice, es como espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esto seguramente venía de Lucas, porque Lucas era el médico y no se sabía tanto de medicina. Y se decía que, claro, él trabajaba y, por ejemplo, si se podía romper un hueso, pues podían ver que el hueso tenía diferentes elementos, como las coyunturas y los tuétanos. Dice, discierne, la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fíjate lo que hace, que dice la Escritura sobre la misma palabra, penetra, discierne y manifiesta. A veces me dicen, ¿por dónde tengo que leer? Si uno empieza a leer y no sabe nada, por Lucas. Historia de Jesús, bien narrada, y que conozca a Jesús. Esto no es un libro, son 66 libros. Es una biblioteca. Tú no vas a una biblioteca, empiezas por la A hasta la Z. O sea, tú vas al libro que te interesa. Pero si eres un cristiano adulto, ya conoces la historia bíblica, haces el seminario, no sé, estás, pues dices, es que no sé cómo resolver tal situación. Da igual, lee por donde quieras. Ya puede ser un salmo, ya puede ser Levítico, ya puede ser Ageo, porque la palabra va a construir identidad y discernimiento para que se manifieste la verdad. Así, ¿qué es la palabra? La palabra es la voz que lo narra. Rebosa mi corazón palabra buena, Salmo 45:1. Dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma escribiente, muy ligero. Y todo esto en esa métrica, con ese poema que somos nosotros, con esa verdad que nos alinea, con ese título de llevar las buenas nuevas, con esa voz que lo narra de la palabra, con ese contenido que habla de la salvación, con esa voz tan maravillosa, con esa tinta escrita por su palabra. Es todo un poema, todo un poema. Cómo estás escrito con tinta, cómo estás leído con voz, cómo tienes un título, cómo... Ese título, el Evangelio, esa métrica, la verdad, esa fe, la voz de narrativa, esa salvación, ese yelmo, hablando del contenido de cosas celestiales, y esa palabra de Dios que es la misma tinta conforme está escrito, que nos habla hasta de la sangre de Jesús que nos salvó. Y para cerrar, recuerda que decía el versículo 13, ¿para qué es todo esto? Para resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y ha quedado claro el mensaje, ¿sí? Pero esto hay que llevarlo a la práctica con cada uno de los puntos. Y yo estaba pensando cómo ilustrarlo para que nos quede todavía pues, más claro, que no nos olvidemos. Y estaba pensando, pues quizás, no sé si habéis preparado en medio alguna imagen que lo pueda ilustrar. Nosotros, no hay nada. Nosotros estábamos pensando en hacer algo, poned luz, en hacer algo con la IA. Entonces se nos ocurrió hacer una imagen en 3D
pero es algo que nunca hemos probado en la iglesia y no sé si hay niños, por favor, que estén al lado de los adultos. Es un momento muy delicado. Así que, imagen, adelante. Ave. Me dice ave, pues ave. Y bueno, ¿cómo se vive de romano por ahí? Calor, ¿eh? Pero si vas de corto, bueno. Pues para nuestro amigo no ha sido fácil ir detrás y vestirse, pero vale la pena para ilustrar. Y no es cómodo levantarnos por la mañana, como aquí nuestro amigo Alex, quizás a las 4 de la mañana y tal, para tener su devocional, ir preparado al trabajo, para no sé qué, y tantos otros, chicanos, tantos que madrugáis, y otros más tarde, y esos tiempos con Dios, o que van buscando y hablando con Dios como Erika, o como Rosa en cada momento, o como Josué en sus conversaciones íntimas con Dios. ¡Qué maravilla! Pero no es fácil. Si estás firme ahora, es porque has decidido cada día ponerte el traje. Y hay una coraza de justicia que te da el vestido, te da la identidad de quién es. Aquí. Te da la identidad de quién tú eres. Es el poema. Eres hijo de Dios. No aceptes mentiras que quitan tu identidad. Pero te tienes que ceñir. Hasta Pedro, cuando quería nadar, se tenía que ceñir la ropa. Cuando uno va holgado, al final es todo cualquier cosa, es muy ocioso. Pero hay que ceñirse, y ceñirse con la verdad. Y no es cómodo, pero da una estructura que da forma, y da métrica, y da belleza y armonía. Qué bueno cuando andamos en la verdad. Qué bueno cuando encontramos que tenemos fe. Y esa fe que para los dados del enemigo y que hace que sea esa voz que corre. Aquí nuestro soldado no tiene mucha fe, hay que orar por él. Exacto, pero funciona. Los dardos del enemigo sí que funcionan. Está creciendo. Y está para defenderse. No seamos ignorantes o inocentes de las artimañas del enemigo, porque nos atacan continuamente y tenemos que cubrirlos con nuestra fe. No, la verdad de Dios dice esto. Y a veces cuando yo he tenido tiempos de sanidad interior con alguien, o alguien que se le ha metido una mentira, digo, busca un versículo que derribe esa mentira y dilo continuamente. Y cuando te venga la mentira, vuelve a decir ese versículo, reteniendo con fe. Pero también el calzado. El calzado un poco occidental ya, esto es para ir al río, ¿no? A pescar, a coger mejillones, pero bueno. Y el calzado pone título, ¿para qué estoy yo en la vida? Había una predicadora en Nottingham que era así, a veces era de Brasil y tenía sus puntos un poco graciosos. Y se ve que tuvo una conversación con alguien que le dijo, wow, yo ya he conocido al Señor, ya lo tengo todo. Y dice, ¿y ya no tienes más propósito en tu vida? Dice, no. Dice, es que ya tengo lo más, he conocido a Cristo. Y la predicadora pues le dijo, dice, bueno, voy a orar a Dios para que te mate y te lleve al cielo. Ya está. O sea, voy a orar para que te mueras. Porque ¿qué sentido tiene que estés en la vida si no vas a llevar el Evangelio? Pues para adorar vamos al cielo, ¿no? Y es una forma por contraste, de ver que tiene sentido que estemos aquí. Y la espada de la verdad, quien es la tinta, es que le da esa textura, le da esa visibilidad. Es la verdad de Dios y el Espíritu que son uno.
¿Y el yelmo? ¿Qué contenido tiene? Sino las cosas maravillosas celestiales. Y hay momentos preciosos en los grupos de vida, o cuando quedamos a comer, o cuando paseamos, o tantos momentos, que de pronto conoces a alguien y dice, oye, cuéntame cómo conociste al Señor. Y te habla de cosas celestiales. Oye, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo la estás superando? Y te habla de cosas celestiales. Es maravilloso, porque es nuestra información. Pues puede volver al frente, al soldado. Y te voy a invitar que te pongas de pie y vamos a pedir al Espíritu Santo. Y si queréis el grupo de adoración, pues puede salir, vamos a tener como unos 20 minutos de adoración. Pero permitidme invitar al Espíritu Santo. Es algo que hacemos en los grupos de vida y es el momento más importante porque Él es el centro. Vamos a invitar al Espíritu Santo y vamos a invitarle para que haga lo que quiera, para que traiga salud a tu enfermedad, para que traiga convicción en tus pensamientos, para que erradique mentiras, para que te dé un propósito de vida que es llevar el Evangelio en verdad, para que te dé un hambre por su palabra, para que te haga ver que andar en la verdad alegra, porque Juan dice, no hay nada que más me alegre que mis hijos van en la verdad, y que seas visto por Dios y aprobado por Dios en la verdad. Y así simplemente vamos a decir, Espíritu Santo, ven. Vamos a estar 3, 4, 5 minutos, no importa. Vamos a dar espacio al Espíritu Santo y te pedimos, Espíritu Santo, ven. Ven ahora. Activa tú, si quieres, una conversación con los que tú quieras, de algo de estas herramientas, estos elementos que quizás están desgastados, olvidados, pero tu palabra dice que cuidemos toda la armadura de Dios. Pues resalta cuál es tu objetivo. Pero quizás simplemente quieres traer consuelo y descanso. Quieres traer un clic o una transformación. Quieres hacer caer un pecado o una adicción. Quieres eliminar una mentira. Quieres llevarnos a tener una experiencia, una visión sobrenatural, como ese yelmo en nuestra mente y nuestro pensamiento. Así que ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ahora.